Hermanos, les saludo en este día, dando gracias a Dios porque Él nos tiene con vida, con salud. Y en este día quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor, un pasaje bastante conocido, pero que cada vez que eh, podemos compartir su palabra, nos deja una enseñanza para nuestras vidas, porque su palabra es viva, por lo tanto nos habla día a día, nos habla su palabra de una u otra manera. Voy a compartir ahí en Mateo capítulo 17, verso 20. Dice así su palabra. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Como les decía, es un pasaje bastante conocido, pero que nos enseña su palabra, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos de mucha incertidumbre, ¿cierto? Y tiempo en que muchos cristianos estamos orando en este tiempo, pidiendo a Dios por misericordia, ¿cierto? Pero que pidamos a Dios misericordia, pero no por el temor a la situación que estamos viviendo en este mundo, sino que para que Él, ¿cierto?, obre en medio de todo esto que nos tiene, yo creo que a todos un poco apenados, un poco tristes, ¿cierto? Porque vemos que día a día en todo el mundo se están perdiendo vidas y quizás gente cercana eh, también pueden ser contagiados, ¿cierto?, por esta enfermedad terrible, eh, que no estamos ajenos, ¿cierto? Sobre todo aquellos que nos trasladamos de un lado para otro, no estamos ajenos a poder ser contagiados, pero que Dios tenga misericordia, ¿cierto?, de nuestras vidas, nos guarde, nos cubra. Y si llegamos a estar, ¿cierto?, viviendo esta situación, que Él pueda fortalecernos, ¿cierto?, cada día y fortalecer a los que están a nuestro alrededor. Y por eso vemos al compartir este versículo, al leerlo, vemos que la palabra del Señor nos enseñó, ¿cierto? Cada día vemos su misericordia y nos enseña a través de ella que nos ha dado esta autoridad para actuar ante los problemas, ante las dificultades, cualquiera que fueran, ¿cierto? Nos ha dado esa autoridad y esa autoridad que nos ha dado a través del poder del Espíritu Santo, esa autoridad que nos da el Señor para que nosotros podamos actuar. Jesús nos enseña en su palabra a confiar y a esperar, ¿cierto? Y nos dice ahí en este pasaje que leíamos, que si tuviéramos fe, esa fe que nos fue dada por Él, cuando le aceptamos, cuando le conocimos, cuando abrimos nuestros corazones, ¿cierto? Y cuando creímos en Él, ¿cierto? Esa fe que nos fue dada. Y si nosotros creemos a esa fe que nos fue dada, dejamos que esa fe actúe, ¿cierto? Vamos a ver los resultados. Lo importante de todo es que no importa la cantidad de fe que tengamos, si la sabemos usar bien, usarla como el Señor quiere que la usemos, veríamos cuánto podríamos hacer. Y en esto veríamos también, ¿cierto?, los resultados, pero los resultados que Dios da a través de su poder. El Señor Jesús puso como ejemplo la semilla de mostaza. Todos sabemos que es una semilla pequeña, ¿cierto? Como nos ha enseñado, nos hemos sido enseñados a través de su palabra, que es una semilla pequeña. Se nos dice que es la más pequeña de las semillas, pero sabemos que no se quedó solamente en una semilla, sino que crece hasta alcanzar a llegar a ser un árbol frondoso. Y según lo que leía y me instruía, puede medir, es como un arbusto que puede llegar a medir alrededor de unos 2,5 metros. ¿Mm?
Haciendo esta fe para poder ver los resultados, nosotros no necesitamos ese árbol frondoso, ni decir necesito más fe para poder creer o ver esos resultados de las cosas que muchas veces parecen imposibles ante nuestros ojos, o aquello que quizás lo vemos lejano o quizás vemos difíciles los resultados, ¿cierto? Y lo vemos como algo grande que nosotros a lo mejor no podemos ni siquiera dimensionar, pero Dios quiere que nosotros actuemos a través de esa fe que nos fue dada, como decíamos, desde que creímos, porque creímos en algo que no vimos, ¿cierto? De esa misma manera que la semilla que se planta para ver los resultados de ese árbol frondoso, desde esa misma manera debemos hacerlo con nuestra fe, ¿cierto? ¿Y cómo hacerlo? Permaneciendo y creer en ella, creer en esa fe que nos fue dada, ¿cierto? Para que nosotros podamos ver los resultados de las cosas que nosotros esperamos, ¿cierto? De las cosas, de los resultados de las cosas que nosotros queremos ver y para ver también los resultados de aquellas cosas que son muchas veces imposibles, cosas que a lo mejor pensamos que no las vamos a alcanzar, pero cuando oramos y pedimos al Señor creyendo, lo podemos ver las cosas imposibles. Quizás muchas veces hemos experimentado eh, el poder alcanzar esas cosas imposibles, que para nosotros lo son imposibles, pero para Dios no. Jesús dijo, si tuvierais fe, ¿cierto? Aquí muestra una condición, un sentido condicional. Es decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra al decir si tuvierais fe? Nos quiere decir, si tienes algo y no lo usas, es como si no lo tuvieras. No te dice si tienes fe, dice si tuvieras fe. Entonces, si tuvieras fe, úsalo, ¿cierto? Por eso dice que es como que si tenemos algo y no lo usamos, es como si no lo tuviéramos. La fe la tenemos, nos fue dada, ¿cierto? Cuando hemos creído, nos fue dada esa fe. Ahora nosotros tenemos que trabajar esa fe. Algunos a lo mejor la tienen en mayor manera, otros en menor cantidad, ¿cierto? Pero de que tenemos fe, hay fe en nosotros. Y a lo mejor con lo poco que podamos creer, pero con eso creamos que Dios va a actuar. Si tenemos más fe, gloria a Dios, ¿cierto? Eh, y lo vemos en un simple ejemplo, ¿cierto? Como una semilla, ¿cierto? Si tienes una semilla, por ejemplo, y no la plantas, ¿verás crecer ese árbol? Imposible, ¿cierto? Entonces, mucho menos podrás decirle a una montaña que se mueva de donde está. Imposible, ¿verdad? Entonces, que nuestra fe pueda ir, ¿cierto? Creciendo. Por eso dice que tenemos que permanecer en esa fe, creer en ella. En estos tiempos en que estamos viviendo, nosotros los hijos de Dios necesitamos usar esa semilla de la fe, que como señalábamos anteriormente, es pequeña, pero en un principio es pequeña. Pero si comenzamos a regarla día tras día, esta irá creciendo. ¿Y cómo? Con la oración, con comunicación con el Señor y además con el conocimiento de su palabra, ¿cierto? El conociendo a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cierto? Manteniéndonos en oración, buscando de Él, buscando de su presencia. Y este es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar de buscar de la presencia del Señor. Vemos que los días pasan tan rápido que no nos damos cuenta cuando ya estamos llegando al final del día. Y, y tenemos que permanecer en el Señor,
es el tiempo en que quizás estamos con nuestras familias, vivir en esa comunión que el tiempo a lo mejor ha permitido que no tengamos esa comunión muchas veces en nuestros hogares, no tengamos ese tiempo de a lo mejor de arrodillarnos y orar y estar en esa comunión constante con el Señor. A lo mejor es el tiempo que tengamos que reflexionar y ver quizás cómo estamos sirviendo al Señor, cómo está nuestra fe, si estamos regándola a diario, ¿cierto? El Señor quiere que nosotros crezcamos, pero que crezcamos con Él. No pidamos a Dios misericordia y que no nos suceda esto ni lo otro, sino que agradezcamos porque Él nos ha dado la herramienta para caminar por este mundo sin temor. Muchas veces sí, sentimos miedo, sentimos temor, ¿cierto? Eh, pero es el tiempo que nosotros tenemos que recordar que tenemos en nosotros a nuestro Dios, al Todopoderoso, al que todo lo puede, ¿cierto? Que nos recordará que no estamos solos y que nos ha dado esa autoridad para vencer el temor. Por eso decía, quizás vamos a sentir temor, incertidumbre, ¿cierto? Por todo lo que estamos viviendo. Si miramos la televisión, vemos países devastados, ¿cierto? Por toda esta situación que estamos viviendo. Pero como les decía anteriormente, tenemos las herramientas, ¿cierto? Para caminar sin temor, ¿cierto? Pero pidiendo esa misericordia al Señor, que Él sea quien nos guarde, ¿cierto? Que nos cuide. Debemos entender que ese poder que nos ha dado, ese poder se debe usar y usar muy bien, ¿cierto? Porque si estamos en comunión con Él, resistiremos toda obra de Satanás. Y este dice que huirá de nosotros. Muchas veces el temor, ¿cierto? Es puesto por Satanás para que vivamos ahí con esa incertidumbre. Pero nosotros tenemos, como decíamos, al Todopoderoso, ¿cierto? Al que nos guarda. Y sabemos que si nos cobijamos en Él, en su poder, podemos, ¿cierto?, resistir todas estas cosas. Debemos usar esa autoridad que nuestro Señor Jesús nos ha delegado, esa autoridad que puso en cada uno de nosotros, y podremos decir a esa montaña, cualquiera que sea el monte, cualquiera que sea lo que está entorpeciendo nuestras vidas y nos produzca incertidumbre y temor, podremos decirle que se mueva, porque ante la autoridad de Dios no tiene alternativa. Por eso creemos en ese Dios todopoderoso, con esa autoridad que nos ha dado. Y a veces miramos las dificultades, ¿cierto? Y hay cosas que entorpecen nuestras vidas, incluso porque a veces desviamos nuestras miradas o porque a veces nos preocupamos de otras cosas y dejamos de lado lo que realmente nos hace bien. Dejamos muchas veces de lado la comunión con el Señor, a veces a través de la misma oración, a veces dedicamos más tiempo a otras cosas y no, ¿cierto?, a estar en esa comunión con el Señor. Pero el Señor sea poniendo en nosotros ese deseo de buscarle día a día, de estar con Él, ocupar todo nuestro tiempo en Él. Es tiempo de que nos unamos también en una misma oración, pero no mirando cómo pasan los días y ver, ¿cierto?, lo que sucede a nuestro alrededor, ¿cierto? Y ver lo que está pasando en el mundo y a lo mejor asustarnos y decir, ¿cierto? No quiero que esto me suceda a mí, porque yo creo que ninguno quiere vivir, ¿cierto?, esta situación, pero no estamos, como decíamos al principio, no estamos ajenos, ¿cierto? Y vemos que cada día aumentan los enfermos, ¿cierto? Aumentan estos casos de enfermos y vamos viendo día a día las cifras que van, ¿cierto?, entregando el gobierno de los enfermos o de los muertos en muchas ocasiones, cosa que causa dolor a las familias, ¿cierto? Sino que es el tiempo de unir nuestra oración para deshacer
este monte llamado COVID-19, que es el monte que en este tiempo está aquejando la nación, está aquejando al mundo, este monte que no ha permitido que nos reunamos, este monte que no ha permitido, ¿cierto? A lo mejor el tiempo de abrazarnos, a lo mejor el tiempo de, no sé, de acariciarnos, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos vencerlo? ¿Cierto? No por nuestra obra, sino por la obra de Dios, ¿cierto? Eh, Nuestra lucha en este tiempo es a través de la oración. Solamente esa es la herramienta que nosotros en estos tiempos tenemos, la oración, ¿cierto? Y nosotros estamos orando en este tiempo contra lo que no vemos. Estamos viendo contra algo, ¿cierto? Una lucha contra algo que está actuando rápidamente, algo que se propaga rápidamente, algo que actúa silenciosamente, ¿cierto? Nosotros solamente escuchamos los estragos, vemos que cae uno y otro y otro, y estamos viendo los estragos que está causando este monte, ¿cierto? Llamado COVID-19. Debemos orar para que sean disueltas, ¿cierto? Para que esta enfermedad sea disuelta y huya en el nombre de Jesucristo. Debemos, ¿cierto?, orar para que Dios tome el control de esta enfermedad, ¿cierto? Y sea disuelta en el nombre de Jesucristo. Y todo aquel que cree dirá, así será, ¿cierto? Estamos frente a este virus que atemoriza, pero para Dios no hay nada imposible. Que el Señor les bendiga. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Unámonos en esta oración. Compartamos lo mejor con los nuestros. Este mensaje de, de fortaleza, ¿cierto? Y que no estemos cada uno pendiente del otro, ¿cierto? Si a lo mejor no, el tiempo que no nos podemos ver, pero a lo mejor llamarnos, ¿cierto? Y decirnos que estamos, ¿cierto? El uno por el otro preocupado, ¿cierto? Y que el Señor sea en cada una de nuestras vidas. Al Dios que vive sea toda honra y toda gloria. Amén. Un abrazo grande y que el Señor les bendiga.